Buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto de presentar este libro llamado La discriminación social en México, coordinado por el doctor Marco Antonio González Pérez de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Es para mí un gran gusto presentarlo porque es una obra importante, una obra ambiciosa que ha tratado de reflejar pues una realidad nacional en 3 regiones de nuestro país, el centro, el norte y el sur del país, y que, aborda a través de 19 capítulos, 2 de ellos metodológicos, comprensivo, el tema de la discriminación en México. Este libro presenta un estudio comparativo de 10 estados de la República con base en la clase social y sexo, financiado por el CONACYT y Sedesol. Está conformado, como les comenté, por 19 capítulos, 7 sobre discriminación en diferentes colectivos, por edad, por condición de vida, orientación sexual, género, religión y clase social. 2 metodológicos y 10 de los resultados de los grupos del centro, sur y norte del país, que implican a Nuevo León, Campeche, La Paz, Mérida, Ocotlán, Atizapán, Zacatecas, Chetumal, Tlaxcala y Jalapa. Este texto inicia de manera muy precisa con una discusión importante a través de las palabras de Carla Contreras sobre el concepto de discriminación, sobre cómo los diferentes autores y posturas abordan la discriminación y sobre todo observando la discriminación desde los cambios macrosociales en un mundo cada vez más tecnologizado y a la luz de las transformaciones educativas y culturales, las cuales provocan nuevas formas de discriminación en la que es muy difícil en ocasiones delimitar a los sujetos. Además de que evidencia que en pleno siglo XXI hay una labor insuficiente de los derechos humanos a través de los reclamos de los diferentes colectivos como el LGBTTI, el de las mujeres, el de los ancianos e indígenas, y la necesidad de su reconocimiento como colectivos que se encuentran en la desigualdad y en ocasiones en la desprotección. Es así como propone a la discriminación como una forma de privar a una persona, a un grupo social, de gozar los mismos derechos que otros colectivos, lo que agudiza las diferencias sociales y dificulta una vida democrática, equitativa e incluyente. Retoman lo propuesto por la ONU al considerar como discriminación a la exclusión, a una separación, a una distinción que hace un individuo o grupo que precisamente anclado en características o en preferencias que hacen que se salgan del modelo hegemónico en ámbitos como la raza, el sexo, el idioma, entre otros. Más adelante, el libro se centra en la metodología de este estudio comparativo. Es un estudio comparativo, como ya les había comentado, de 10 municipios que están a lo largo y ancho del país. Islas y Arriba abordan la parte metodológica, la cual está fundamentada en el enfoque cualitativo desde un diseño metodológico. Este estudio, que es muy amplio, se fundamenta en la estrategia de los grupos focales y el de la asociación libre. Nos comentan de manera muy puntual, y yo en ese sentido reconozco que es bastante didáctico, la forma en que se fue construyendo por un lado la muestra, la forma en que también se fueron piloteando los instrumentos utilizados en el estudio y que constituye en una primera etapa la prueba piloto que permite generar estos instrumentos como guía para el grupo focal y por el otro lado como la estructura de la asociación libre. Y nos permite entender de manera pausada cómo se va generando este muestreo. Es un muestreo intencional en 1.502 jóvenes de segundo año de bachillerato y que se centra en información sobre discriminación, las actitudes o la actitud ante la discriminación y las representaciones sociales, que sería, digamos, la parte medular de la información presentada. Y hacia el final del mismo
hacia el final, estoy hablando casi de la mitad del libro, presenta ya los hallazgos por cada región del país. Estos permiten una aproximación comprensiva de las diferentes dimensiones conductuales a manera de denigración, orientadas a grupos o colectivos estigmatizados como el LGBTI y por condición social, situación económica, lugar de origen o lugar en donde viven, color de piel de las personas que la viven directamente y en las formas, sobre todo, en las que las incorporan en su vida diaria. Es un libro académico que permite no solo construir conocimientos sobre la discriminación, además nos brinda un mosaico complejo y abre posibilidades para el trabajo con las comunidades, para los cuales no han sido suficientes los cambios legislativos ni las vías institucionales, y que siguen enfrentando la estigmatización, los prejuicios, y son blanco de estereotipos rígidos, injustos, que podrían justificar la acción individual y colectiva en actos violentos o criminales. Sin más, me gustaría que fuera Marco el que nos comentara cómo se gestó la idea de este estudio que implica 10 lugares a lo largo y ancho del país. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y a Mónica por la invitación que me hizo para estar unos días en esta universidad. Estoy muy contento de estar por estos lares y he tenido muchas actividades, así que pues estoy en las mañanas y en las tardes teniendo actividades con ustedes, lo cual también me da mucho gusto. Este libro tiene toda una historia porque en él participan varios profesores investigadores de distintas universidades del país, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Iberoamericana, del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM. Entonces, a mí me tocó coordinar a este equipo de profesores y lo primero que hicimos fue tratar de hacer una investigación de tipo cualitativo que ampliara los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación que hace el CONAPRED cada cierto tiempo, 2009, 2012. Y bueno, la idea de nosotros fue que estos datos que genera la CONAPRED, el CONAPRED, pues pudieran ser complementados con una perspectiva cualitativa para poder entender mejor el problema de la discriminación. Ante los datos duros, lo que nosotros tratamos de orientar nuestro estudio fue saber cómo los agentes de socialización impactan en la formación de actitudes y comportamientos y representaciones sociales de los jóvenes, así como ustedes, bueno, más jóvenes porque eran de bachillerato, hacia la discriminación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue indagar en esos 10 lugares del país cómo la familia, los medios de comunicación, el gobierno, la iglesia, principalmente el grupo de amigos, cómo formaba o cómo forma a los jóvenes en las ideas de discriminación, de tal forma de poder entregar un reporte que hiciera evidente ante la CEDESOR, que fue la que nos aprobó el estudio, que hay procesos culturales que son los que están generando la discriminación en los jóvenes y que no se trata nada más de dar información o de recomendar que no discriminen, sino que las raíces de la discriminación son más profundas. Y bueno, así fue como nosotros empezamos a generar nuestro instrumento, que es un guión de preguntas para poderlas hacer en un grupo focal y ir captando el pensamiento de los jóvenes en estas dimensiones, principalmente. Dentro de los resultados que nosotros generamos, podemos decir que lo novedoso es el hecho de que la discriminación está construida en base a la dimensión de racismo. La mayoría de los jóvenes, cuando se le pregunta qué es discriminación,
responde que es racismo, y con algunas categorías como exclusión, pero lo importante de todos los conceptos que manejan alrededor de discriminación, lo que hacen ver los jóvenes es de que la representación social mayoritaria de la discriminación está vinculada con la conducta, es decir, hablan de exclusión, burla, violencia, molestar, es decir, hacen patente el hecho de que la discriminación no es nada más una actitud, sino que principalmente es una conducta de exclusión agresiva, de golpear, de burlarse del otro. Y ese podemos denominar un tipo de representación social de la discriminación enfocada a conductas excluyentes. Después hay un tipo de discriminación que tiene que ver más con los grupos sociales. La mayoría de los jóvenes, cuando hablan de discriminación, siempre mencionan a los negros. En México sí tenemos parte de nuestra raíz, es la negritud, como todos lo sabemos. O sea, hay bastantes regiones en el sureste donde hay negros mexicanos y bueno, esta es una condición de nuestro grupo social. No me gusta utilizar la palabra raza, pero puede ser más ejemplificativa. Entonces hablan siempre de los negros, de los pobres, de los homosexuales, de los viejos. Entonces son discriminaciones hacia grupos en específico, a los indígenas, que es el grupo más discriminado de todos, y ese sería el segundo tipo. Y el tercero es por condición de ignorancia, por condición económica, por condición de dónde vienen, y bueno, ese sería un tercer tipo de discriminación. Entonces, lo primero que podemos decir del aporte que da el libro y que se puede encontrar respaldo en los datos que nosotros generamos, es de que hay al menos esos tres tipos de discriminación, y que la discriminación primeramente es una conducta. Después, otra que considero que puede ser un aporte del libro es tratar de darnos cuenta de que la familia es un agente de socialización en el cual se genera la discriminación. Nosotros en nuestro libro, en cada uno de los lugares donde hacemos la investigación, retomamos los discursos que son más significativos de las entrevistas grupales, y hay evidencia de eso, ¿no? Por ejemplo, una joven de bachillerato de Chetumal, que habla de que ella tiene una preferencia sexual muy clara, que es lesbiana, y entonces cuando su madre se dio cuenta, la empezó a insultar, le empezó a calificar, y desde entonces pues su madre le dice que tiene que ir al doctor o cualquier otra de esas tonterías, y el problema es de que ella a esa edad tan joven aprende a la discriminación en su casa. También los papás juzgan a los sobrinos, juzgan a los vecinos, le enseñan a los niños a juzgar entre sus hermanos, y la discriminación podemos decir que se mama en la familia, porque somos, o la cultura es transmisora de estos elementos de diferenciación extrema que es la discriminación, ¿no? Porque no es solamente que nosotros seamos diferentes, porque la diferencia es una condición pues, existente, sino que hay que calificar esa diferencia, ¿no? Tu primo el tontito, tu primo el borracho, tu primo el que consume drogas, y así, ¿no? Entonces la familia pues juega un papel principal en esta creación de la discriminación. Otro agente socializador, por ejemplo, la iglesia. Cuando preguntamos sobre el papel de la iglesia y si la iglesia debería hacer algo para evitar la discriminación, que dicho sea de paso es uno de los yo diría que es el principal problema social que vivimos en México. El problema aquí es de que dicen, bueno, pero en la iglesia nos enseñan a diferenciarnos de la iglesia de enfrente, ¿no? De las otras religiones, y los jóvenes, que son muy inteligentes, dicen, bueno, pues si nosotros somos hijos de Dios y Dios es único, ¿por qué nos enseñan a discriminar
a minusvalorar al otro que piensa distinto porque es de otra religión, ¿no? Y llegan a la conclusión de que la Iglesia es una promotora de la discriminación, porque además la Iglesia en general, pues más bien yo creo que es un precepto, pues no aceptan las diferentes preferencias sexuales, no aceptan los matrimonios entre gente del mismo sexo, y bueno, hay una serie de discriminaciones que la Iglesia fomenta. Los medios de comunicación también se identifican como agentes de discriminación y los jóvenes lo ven, y además no solamente lo ven, sino que ante los patrones de belleza que transmite la televisión, pues ponen a los jóvenes en una situación complicada, porque muchos de los jóvenes pues tienen una aspiración o les venden una aspiración que es imposible de alcanzar, y por lo tanto ellos se sienten menos porque la televisión les enseña a eso, ¿no? A pretender ser Thalía. Bueno, no es, creo que se quedó en mis tiempos, ya no sé ni quién está, pero debe ser alguna otra delgadita bonita que no tengo el gusto de conocer, pero bueno, ese era el patrón de hace algunos años, y que siempre está permanente esa figura como un ideal que al final se vuelve en una discriminación porque las jóvenes no lo alcanzan, y en el caso de los hombres lo mismo, ¿no? Ese sería en este caso. El gobierno evidentemente lo califican ya no en términos de, bueno, en los grupos focales que nosotros organizamos, les preguntábamos sobre el gobierno, y no era, digamos, la denuncia del gobierno como incompetente, que casi siempre lo es, sino más bien la figura del gobierno como aquel que genera discriminación. ¿Por qué? Porque no atiende a los ciudadanos por igual. Aquellos que tienen dinero resuelven sus problemas, los que no tienen dinero no lo pueden hacer. Hay testimonios en el libro de que tienen tiempo pidiendo que se arregle algo y no se arregla, ¿no? El caso que a mí me llama más la atención también tiene que ver con Chetumal, de un joven que decía que el gobierno, el gobernador de su entidad, que creo que se apellida Borges, perdió a su perro. Y entonces dice, es increíble que hubo toda una campaña en televisión para tratar de encontrar al perro del gobernador, que no lo encuentran, ¿no? Quién sabe dónde estaba el perro, y el gobernador pasó spots por televisión, pegó carteles a colores en toda la ciudad, diciendo que por favor encontraran al perro porque estaba muy deprimido, y cuando cualquier vecino de aquí se pierde, lo levantan o se lo lleva a alguien, ni siquiera dan entrada a la queja, ¿no? Y a un perro sí. Dices que eso es intolerable, decía un joven, y bueno, el gobierno tiene esa tendencia a discriminar, ¿no? Sería cuestión de que ustedes lo leyeran. El libro, pues creo que en esas partes ejemplifica mucho los casos. Entre los mismos jóvenes se discriminan cuando van a la escuela por la manera de peinarse, por la manera de vestirse, por la música que escuchan, y eso en realidad pues a muchos jóvenes sí lo sienten, ¿no? Si hay alguien que le gusta la cumbia y se expresa por el uso de la cumbia con otros y se enfrenta a compañeros que son rockeros, pues empiezan las burlas, empieza la discriminación y los calificativos, y en ese ambiente pues es donde prepondera el bullying por cuestiones tan elementales que no deberían tener mayor motivo de conflicto, como los gustos musicales o la forma de peinarse o la ropa que usan. Y ese, digamos, es una queja constante de los jóvenes que participan en nuestro estudio al respecto de sus propios compañeros. Otra cuestión que es interesante es cuando nosotros les preguntamos si puede haber algún beneficio en discriminar, si es bueno discriminar. Y los jóvenes, muchos dicen que sí. Es bueno discriminar. Y bueno, ¿por qué es bueno discriminar? ¿No? Si estás ofendiendo o lastimando a alguien, dice no, porque cuando yo a alguien le digo que es gordo, o le pongo un apodo de que es un marrano, de que es un puerco, de que es un elefante, lo obligo a que reflexione y que sea mejor, porque entonces se va a poner a dieta si es que yo lo estoy molestando, y entonces va a hacer algo mejor por él. Y si a alguien que no se baña le digo tal cosa, pues entonces de alguna forma lo estoy beneficiando para que lo haga, ¿no? Digamos que hay una idea. Y también, por ejemplo, en muchos jóvenes el bullying, que también debe ser algo que se debería incorporar a las lecturas que se hacen sobre el bullying,
se conforma como norma social. Es verdad que el bullying es una cosa aberrante y además muy dañina para la salud mental de aquel que lo sufre a cualquier edad, pero lo que sí es cierto, lo que nos pudimos nosotros dar cuenta es de que el bullying se conforma como una norma de trato y que es aceptada por la mayoría, ¿no? Y algunos dicen, bueno, a mí a veces te toca que me buleen, pero yo después me buleo a otro, y bueno, en el fondo nos queremos, ¿no? Entonces hay una justificación sobre este trato discriminatorio, de aceptar esas normas, y que es muy profundo, es una cultura que hay que erradicar definitivamente. Al final, cuando nosotros les preguntamos si ellos piensan que la discriminación algún día va a desaparecer, está un 50% que dice que sí y otro 50% que dice que no va a ser posible. Los que dicen que sí también tienen peros, dicen, bueno, sí puede ser que desaparezca algún día la discriminación si trabajamos con los niños desde muy pequeños, si se trabaja con los niños y les enseñan otras normas, otros valores, el respeto. Principalmente la idea es de que si uno empieza a reeducar a los pequeños, ellos crecerán sin esta idea de la discriminación. Y los otros, los que dicen que no va a ocurrir eso, dicen que es un proceso que tiene siglos, donde hay diferencias en este mundo y donde va a ser muy complicado que de la noche a la mañana todos seamos iguales, porque hay grupos que les interesa pues que permanezca esa diferencia, y hace lo posible por que esa diferencia sea evidente, y son los que promueven la discriminación. Pues básicamente sería esta la idea del libro, que como decía Mónica, pues participamos varios autores, a mí me tocó coordinarlos, y bueno, a pesar del problema, un problema que como siempre hay en todos los proyectos, o no llegan los recursos, o se tarda 1 año, 2 años o 3 años en salir porque no liberan presupuestos, finalmente lo tenemos. Hay unos ejemplares en la biblioteca, no traje ejemplares para ofrecérselos porque ya no tenemos libros, pero está en la biblioteca y también se puede conseguir en la Google Store y también en la tienda de iPad, ¿cómo se llama? iTunes. En iTunes y en la de Android de Google, ustedes pueden comprarla. Y bueno, eso es todo lo que les quería yo comentar, y ojalá lo puedan revisar, se van a entretener, creo. Muchas gracias. Le agradecemos a Marco por haber comentado y presentado su libro. Cabe resaltar nada más una cuestión: esta investigación duró 1 año, en 2011, y la impresión es de 2014, o sea que realmente en este proceso pues de investigación difiere mucho de los procesos administrativos, y eso es importante de resaltar. No es que esté desactualizado, es que no van de la mano, ¿no? Y bueno, pues agradecerte, porque bueno, al final del día queda todavía un largo camino para lograr, pues no solo que tengamos derechos iguales, que finalmente están plasmados ya en la Constitución y en otros pues reglamentos y demás, sino que realmente vivamos relaciones pues de respeto, de paz, y sobre todo que no se invisibilice precisamente a través de la cultura, a través de lo que nosotros llamamos es que solo carrilla, es que solo diversión, prácticas en donde realmente estamos menospreciando y denostando a la gente, ¿no? Es muy importante que pues los que nos formamos en ciencias humanas lo tengamos muy en cuenta y reflexionemos desde nuestro propio actuar qué hacemos. Entonces, la invitación es seguir trabajando, y pues si puede leer el texto, que yo creo vendría muy bien. Muchísimas gracias, Marco, y te entrego la siguiente constancia. A nombre de la Facultad de Ciencias Humanas agradecemos pues tu presencia, y muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros.